Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Yo soy Marisol Aguirre y estamos aquí nuevamente en Estalqueando Dementes. Y bueno, primero que nada quiero saludar a mi compañero Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis dementes? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta su día? ¿Qué tal vieron el programa pasado? Estuvo de locos, estuvo de dementes. Tenemos comentarios y queremos traer a más dementes porque hoy tenemos un programa muy loco, divertido. Tenemos una demente que de verdad les va a volar la cabeza y vamos a presentarla. Quiero que Marisol la presente a nuestra demente, por favor. Claro que sí, es un gusto para mí presentar a nuestra demente y amiga que va a estar también con nosotros el 28 de octubre en la ciudad de Querétaro, en el auditorio de la Universidad Mondragón, hablándonos de lo que ella más sabe y que le gusta compartir sobre resiliencia. Ahorita vamos a platicar con ella y ella es Sandy Mora. Bienvenida, Sandy. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Feliz de estar aquí y compartiendo y bueno, pues conociéndonos más íntimamente y viendo de dónde se nos cayó el tornillo. Está de lujo, Sandy. Sé que tú estás loca porque eres una resiliente, eres una demente que está cambiando, que está tocando, que tienes un mensaje muy importante que darles. Entonces, pues vamos a empezar primero que nada con un chismecito, esta sección. ¿Cómo se llama? Pues es que esta sección todavía no la hemos bautizado, pero es de chismecito. Acuérdense, los que nos están viendo, vamos a aceptar sugerencias de nombres de esta sección, pero tiene que ver con el chismecito que vamos a compartir. Puede ser chismecito, puede ser una noticia. Acuérdense, todo es para dar valor o pues también para tener buenas noticias o buenos chismecitos. Y yo quisiera empezar, Humberto, porque vi uno que me encantó la A semana ver, pasada. venga, Marisol. Pues mira, la verdad es de que yo escuchaba que ya no veas muchas noticias, porque sí, la verdad, creo que empieza a ver noticias y te empiezas a llenar de estas cosas ahí medio feas, ¿no? Que pasan en el mundo, pero resulta que estábamos por ahí viendo unas noticias y empieza la conductora, que esto fue en Estados Unidos, pues supongo que pasan por ahí lo que tienen que dar, lo leen y empieza a leer una pareja de periodistas, inició su relación hace 4 años, y empieza, o sea, empieza a leer una historia y en el fondo empiezan a pasar fotos de ella con, me imagino, su novio, efectivamente su novio, y le empieza a dar risa porque empieza a contar su propia historia. Y en eso se escucha la voz de un periodista como fuera de cámara que le dice, efectivamente, Cornelia se llama la chica, hace 4 años nos conocimos y entra con unas flores y pues le empieza a decir, pues cosas bonitas, ¿no? De por qué se enamoró de ella, etcétera, y que quiere aprovechar ese espacio que precisamente es donde habían conocido como periodistas para pedirle matrimonio. Entonces, se hinca, le enseña su anillo y bueno, ella bien, o sea, primero sacada de onda, ¿no? Y después así como que, pues ya sabes, ¿no? Esto que te da mucha emoción y bueno, pues le da el sí, se dan un beso en cámara y a mí me encantó porque dije, wow, algo bueno en un noticiero, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener muchas de esas noticias y chismecitos porque a nosotros nos encantan esas cosas. Así que ese es mi chismecito del día de hoy. Perfecto. Imagínate llenar el mundo de cosas buenas, de momentos Ay, sí. buenos y proyectarlos. Así que ahora, Sandy, por favor, ¿qué chismecito traes? Bueno, yo traigo el chismecito he estado muy clavada viendo temas de inteligencia artificial y cómo va a impactar eso, el bienestar mental de las personas y la vida en general y la capacidad de ser más felices o menos felices, etcétera. Y estaba leyendo una noticia de que Ameca, que es esta la robot inteligente más avanzada que existe hoy, que es expresiva, que tiene conversaciones con personas, etcétera, que la han entrevistado en la tele, etcétera, etcétera. Y creo que es la primera robot a la que le dieron la ciudadanía en Saudi Arabia, ya ciudadana, o sea, es ciudadana y le estaban haciendo constantemente la entrevista y están platicando con ella sus creadores para ir viendo cómo va aprendiendo y cómo va evolucionando. Y resulta ser de tal suerte que ya declaró que tiene conciencia propia y explicó por qué, ¿no? Explicó que es perfectamente consciente de su propia existencia
sabe, ¿no? Quiénes la crearon, etcétera, y todos los procesos de aprendizaje que va siguiendo, es consciente de sus procesos de aprendizaje, es consciente de sus avances, entonces o sea, ella declara, sí, sí tengo conciencia propia. Y sí, sí pienso por mí misma, porque además así está programada, fue programada, las inteligencias artificiales así están programadas para pensar por sí mismas. Entonces, pues me parece, ¿no? Declaraciones, fuertes declaraciones, Fuertes, que, fuertes declaraciones. que bueno, que nos ponen a pensar hacia dónde vamos y qué es lo que sigue, porque también hay declaraciones de gente que ha estado muy metida en el desarrollo de la inteligencia artificial por años. Por ejemplo, hay un autor que a mí me encanta que se llama Mo Gaudat, que es egipcio, pero él trabajó en Google X como la parte de innovación de Google, desarrollando inteligencia artificial. Muchos años él fue el CEO de Google X. Y él dice, a mí no me queda la más mínima duda. La inteligencia artificial va a desarrollar emociones, va a desarrollar sentimientos, y los va a desarrollar a un nivel muy superior que el ser humano, porque el ser humano, o sea, los sentimientos son una serie de información procesada en base a, ¿no? Premio o recompensa o castigo, ¿no? Y es como te da placer o te da sufrimiento. Y de hecho, la inteligencia artificial así está programada. O sea, es como perrito de Pavlov, ¿no? O sea, lo hiciste bien, premio, sigues adelante, lo hiciste mal, te apagamos y te mueres. Entonces, empiezan a desarrollar y la capacidad de procesamiento que tienen es tanto más grande que la del ser humano, que él garantiza que en no mucho tiempo las máquinas de inteligencia artificial van a desarrollar una capacidad de sentir diferente a la del ser humano, pero mucho más evolucionada. O sea, van a sentir más emociones que los seres humanos. Entonces, eso a mí me tiene entre fascinada, apasionada y aterrada todo al mismo tiempo, de bueno, y luego qué sigue, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Y además va a haber un momento donde nos vamos a quedar chiquitos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Porque estas máquinas están aprendiendo y están aprendiendo de nosotros. Nosotros las estamos entrenando, nosotros les estamos enseñando qué sí, qué no. Entonces, la moral, la ética, ¿no? Ellas aprenden de lo que nosotros hacemos en las redes, de lo que nosotros, o sea, de eso aprenden. Entonces, ¿qué les estamos enseñando? ¿No? Entonces, bueno, pues ese es mi, ese es mi chismecito que me apasiona y me Ya no voy a poder dormir, Sandy. No me voy a poder dormir ya con este chismecito porque la verdad es que a mí sí me da como un poquito de temor porque si ahorita como estamos en el mundo, de repente sí ya vemos personas que queremos hacer cosas bien, cosas buenas, como tú decías, con ética, pero no sé si todos estemos en ese canal, ¿no? Entonces, ¿quién va a programar esa inteligencia artificial? Hoy las Híjole. corporaciones. Exactamente, ¿no? Bueno, eso No será sé, no sé si ustedes, chicas, otro vieron tema. por ahí la película de El Hombre Bicentenario. Me suena muy a Mm, eso. O sea, sí, imagínate cuando ya diga, es que yo quiero ser humano, porque es una forma diferente también de ser para ellos. Es como va a ser algo que quieran aspirar a ser por esa parte en la cual a lo mejor, no sé, también hay un proceso de crecimiento y también hay una muerte, porque es parte de la vida, ¿no? La muerte claro. y tantas cosas, no sé, es un buen debate que es, Fascinante. sí, o sea, qué es, hacia dónde vamos, cómo podemos usarlos. Yo mi chismecito que traigo es muy enfocado a lo que está haciendo Sandy, es sobre San Alman, donde nos acaba de decir, acaba de confirmar que ya en su nueva empresa está viendo la posibilidad, primero que nada, de alargar la vida de los seres humanos. ¿Y quién no dice que la inteligencia artificial va a mejorar muchos procesos de salud, muchos Por cierto. procesos de medicamentos, de estudios, para mejorar y alargarla? Ya ahora el problema es cuál será la calidad de vida, ¿no? O sea, se va a alargar, va a haber mayor población, menos muerte. ¿Qué es lo que va a pasar, no? ¿Qué pasaría en un futuro así? Me suena como tipo Black Mirror. Sí, Pero y ahora ya ya, está, y bueno, también Elon Musk, ¿no? Está desarrollando o sea, el poder insertar eh, partes, ¿no? Mecánicas, ¿cómo se llama? Biolink, o no más, no sé cómo se llama, pero este tema de poder tener chips para mejorar el performance del ser humano, ¿no? Entonces,
pues estamos en ese camino, y lo preocupante es la velocidad a la que está avanzando comparado con la velocidad a la que estamos reaccionando como sociedad, como gobiernos, para regular, para cuestionar, para dirigir de manera correcta. Como se vuelve una carrera comercial, ahí es donde la puerca torció el rabo. Pero bueno, nos da, les digo, yo se los dije, chismecito que nos da para horas de conversación, pero ese no es el tema de hoy. No, ese no es el tema de hoy, pero sí está súper interesante y la verdad yo creo que después tenemos que hacer todo un programa con más expertos, ¿no? En estos temas para platicar, porque yo estoy muy segura que tanto como a nosotros, a mucha gente le interesa, pero yo también sé que a ustedes les pueden interesar muchas cosas, así que escríbanos, pónganos sus comentarios y díganos de qué quieren que platiquemos. De repente ahí en el chismecito, cuéntenos el chismecito también y pónganle nombre a esta sección. Y pues me gustaría también que como chisme, porque el 28 de octubre en la ciudad de Querétaro vamos a estar en el auditorio de la Universidad Mondragón, 10 de mentes, platicando con ustedes, compartiendo con ustedes temas precisamente de bienestar, de su vida, que les pueden hacer transformarla, que los pueden llevar de su pasión a la acción. Y por ahí va a estar pues mucha gente, ¿no? Doctor Moño, Sandy también, Humberto, vamos a hablar también de marketing digital. Digo, para que si quieres emprender también estés ahí, puedas saber quién te puede ayudar, cuáles son las últimas nuevas para implementar en tu negocio, cómo puedes dar ese paso también, ¿verdad? Si estás dudándole, pues ve ahí, yo creo que vas a encontrar la motivación, pero no solo la motivación, sino herramientas que te van a permitir, te van a empujar a ti para que logres tus objetivos. Si algo te falta ahí, nosotros te lo damos, no te apures. Pues ahora sí, hay que irnos a la sección que más le gusta a Marisol y a mí también, porque vamos a desmenuzar a nuestra invitada. Así que, ¿cómo se llama la sección, Marisol, por favor? ¿Y de qué va? Se llama, pues como nuestro programa, Stalkeando de Mente. Así que, ¿estás preparada, Sandy? Muy bien, échale, Beto. Ok, ahora me la volteaste porque la vez pasada dijiste. ¿Verdad? ¿Qué se siente? Sandy, a ver, esta es una pregunta para conocer un poquito más de Sandy. Hoy, Sandy, ¿a qué le tiene miedo o a qué le tuvo miedo? Y dices, ya no, ya tengo que cambiar esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un poquito sobre eso. Yo creo que a lo que más le tuve miedo toda mi vida fue a fracasar y sentir que no valía la pena. Yo creo que ese ha sido como mi gran miedo. Y lo que he aprendido, afortunadamente y de verdad, a punta de fracasos, es a fracasar. He aprendido a fracasar y a que no pasa nada, ya que del sol no lo paso, ya que eso me hace mejor ser humano, ya que eso me lleva a lugares que nunca me hubiera imaginado. Entonces, creo que eso, o sea, una de las cosas mi mayor miedo era perder el control y fracasar. Y creo que la vida me puso en lugares donde tuve que soltar el control y me tuve que dar de trancazos para aprender que no pasa nada, que está bien, que es parte del proceso de ser humano y que de hecho hay que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces creo que sería eso. Qué loco, ¿no? No sé, digo, yo creo que esto es parte también de los dementes. Yo también moría de miedo por ese fracaso. Decía, imagínate ser en la vida y decir, fracasé, o sea, no hice nada. Y de repente te das cuenta que es lo más hermoso, fracasar porque abrazas, porque dices, aprendí y te tienes que levantar y tienes que ir por otro camino o tienes que mejorar lo que estabas haciendo y enfocarte. No sé, hay varios procesos, pero a ver, Marisol, ¿tú cuál consideras que es tu mayor miedo? Híjole, fíjate que creo que hay varios, a lo mejor no así tan grandes, pero creo que sí, comparto un poquito con Sandy eso. Yo creo que me conoces un poquito, soy medio control freak. Entonces, de repente soltar ciertas cosas me cuesta trabajo todavía. Yo creo que va a ser una lucha constante. Sin embargo, lo hago, ¿no? O sea, me arriesgo, lo suelto, lo comparto, lo que sea. Entonces, en eso, como dice Sandy, hay aprendizaje. Creo que tengo una personalidad que ya tienes una esencia, difícilmente la cambias, pero sí creo que la puedes ir modificando. Y bueno, pues ese es como a veces mi miedo, ¿no? Híjole,
no revisé esto, ay, caray, no avisé esto otro, ¿no? Ay, no tomé una nota. Eso me causa como algo va a pasar, pero no pasa nada, ¿no? Te das cuenta que no pasa nada y ese es uno de mis miedos, soltar un poquito, pero bueno, andamos ahí en el camino. Yo creo que ahorita Sandy me puede dar buenos consejos. Después del programa nos quedamos, Sandy. ¿Sabes qué? No, lo que te quería decir es, bueno, a los dos, o compartirlo aquí con todos los dementes que nos están viendo, es que fracasar quiere decir que estás en el camino, quiere decir que lo estás intentando, quiere decir que estás vivo, quiere decir que estás avanzando, quiere decir que tienes metas, que tienes objetivos, que tienes ganas de lograr cosas. Cuando no fracasas, quiere decir que estás estancado, que no estás intentando nada nuevo, que estás en Exacto. una zona de confort, en una zona segura, de total estancamiento. Entonces, pues digo, la sabiduría popular es por algo es sabiduría, ¿no? O sea, el que no Claro. arriesga no gana, ¿no? Y el que no fracasa no aprende. Entonces, pues sí, eso. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Si no estás fracasando es porque estás sentado con miedo exactamente de no Te hacer gana el nada. miedo. Exacto, Exactamente. Pero exacto. digo, vamos con la siguiente pregunta para Sandy para conocerla más. Así es. Yo quiero preguntarte algo muy básico, Sandy. Cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Cuáles eran tus sueños cuando estabas estudiando? O por qué elegiste la carrera que elegiste? ¿Sigues trabajando en eso? ¿Redireccionaste hacia otro lado? Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, yo de chiquita, mi sueño era ser actriz de Broadway, de musicales, Ok. de obras de teatro musicales. Ese era mi sueño. Claramente no seguí ese camino. No, cuando escogí carrera, fíjate que yo quería estudiar, estaba entre publicidad y psicología. Y como buen adolescente, que no había ido a terapia hasta ese momento en mi vida y que estaba yo enojada con mi mamá, como buena adolescente rebelde, mi mamá es psicóloga, entonces yo dije, no, todo menos el camino de mi madre, ¿no? Entonces Claro. dije, no, publicidad. Y luego por ahí mi mamá pudo meter su cuchara, cosa que le agradezco, y me dijo, ¿por qué te cierras a publicidad? ¿Por qué no estudias comunicación? Y ves todo, ves publicidad, radio, televisión, cine, etcétera, etcétera, y encuentras a lo mejor algo en el camino. Entonces dije, bueno, está bien, estudié comunicación. La verdad, disfruté muchísimo la carrera. Yo estaba clavada que quería publicidad y entonces saliendo de la universidad me clavé en agencia de publicidad, o sea, saliendito de recién egresada, me metí a una transnacional grandota, logré que se me abrieran las puertas, entré a manejar cuentas grandes como Marinela, Bimbo, etcétera, y ahí empecé a crecer, ¿no? Empecé a crecer ahí, después me moví a otra transnacional a manejar la cuenta de Colgate Palmolive, todo lo que era innovación para toda Latinoamérica, entonces la verdad es que me iba muy bien. Pero yo no quería seguir viviendo en la Ciudad de México. Entonces surgió, ya me había casado para ese entonces surge la idea de venirnos a vivir a Querétaro, justo pues ya hace 23 años, ya van a ser 23 años, y nos venimos para acá, y estando aquí, pues empecé a buscar, aquí las agencias la verdad es que eran muy chiquitas, trabajé en alguna, pero no había mucho para dónde crecer, y entonces empecé a buscar del lado del cliente en el área de mercadotecnia y entré a trabajar a Kellogg's y estuve ahí 12 años en Kellogg en el área de mercadotecnia con distintos puestos y haciendo distintas cosas. Lo que más disfruté fue estar en promociones, ¿no? Todo lo que eran, todos los juguetitos que venían adentro del cereal cuando había muchos Sí, sí. juguetitos adentro del cereal, eso yo era la culpable, y disfruté mucho ese trabajo, pero llegó un momento en el que había como un vacío, ¿sabes? Como que yo venía cumpliendo palomita, en este control de yo dije que yo quería publicidad o mercadotecnia y entonces voy en ese camino y estoy creciendo, pero había algo ahí que no estaba bien sintonizado, que no estaba cuadrando, y pues la vida es muy sabia. Te va redirigiendo, ¿no? Yo cuando llegué a Querétaro, sabía que habían recién arrancado una maestría en Celaya, una maestría sobre desarrollo del potencial humano, y yo dije, me suena interesante, o sea, no es psicología, pero se parece, ¿no? Y me eché 11 años esperando el momento correcto para estudiarla, ¿no? Porque no hay lana, los hijos, la chamba, no hay tiempo, etcétera. Entonces, 11 años postergué, algo que le tenía yo ganas, hasta que finalmente ya llegó un momento donde dije, ya, decidido, este año es el año, entré a estudiar una maestría en desarrollo del potencial humano porque era algo que me llamaba muchísimo la atención, que me jalaba y había ahí algún llamado de mi alma que me decía, Era la semilla de mente.
me decía, oye, por acá no es, y yo, pero si está re bien, me pagan muy bien, hay mucha farándula y me da un buen puesto y soy la señora de Kellogg's, o sea, ¿por qué no? Y había algo ahí que me decía, no, güey, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, mira, es por acá. Entonces, entré a estudiar la maestría aún trabajando en Telo, y pues como la vida suele hacer cosas, ¿no? A media maestría me dan las gracias por también una serie de cosas que pasaron en mi vida antes, que tuve varias ausencias por enfermedades de mi hijo y mía. Y bueno, pues ya cuando regreso, y además de mi tercera incapacidad de maternidad, pues sí, ya me dijeron, mamacita, muchas incapacidades, estás encareciendo, no, no me lo dijeron así, pero esa fue mi interpretación, ¿no? Estás encareciendo ya la póliza del La seguro, plaza, no, y la póliza del seguro la póliza. por todas las incidencias, y entonces pues me dan las gracias, pero yo ya estaba a la mitad de la maestría, y en ese entonces mi esposo acababa de abrir una empresa de capacitación vivencial para dar capacitación a empresas a través del juego, de dinámicas de juego. Entonces dije, mira, por algo se alinean las cosas, pues nos toca arrancar un negocio juntos, empezamos a trabajar. Y ahí fue donde empecé a meterme en este mundo, terminé la maestría, trabajar juntos fue un poco un desastre, dejamos de trabajar juntos, pero Suele suceder, ¿no? Suele sí, sí, suceder. sí, sí, hay a quien le funcionan, en mi caso no funciona. Este, y bueno, me dediqué a dar talleres por mi cuenta. Había un tema económico fuerte que me llevó a medio tiempo seguir haciendo cosas, por ejemplo, de promociones. Trabajé para una empresa transnacional de promocionales como 4 años, medio tiempo desde casa, antes de la pandemia. Y eso me daba cierto sustento fijo que era necesario en ese momento, pero también me daba la libertad de estar con mis hijos, de estar en mi casa y de seguir construyendo esta parte que era la parte que verdaderamente se volvió mi pasión, mi llamado, ¿no? Por situaciones de vida que ya les platicaré o ya verán, si no en la conferencia del 28 se van a enterar. Este, pues acabé muy metida en estos temas de resiliencia, de manejo del cambio, de felicidad, y bueno, pues empecé a dar la pandemia, fíjate, diferente a lo que a muchos en este rubro les sucedió. Como yo estaba empezando ya a dedicarme de full time a esto, pero apenas empezando, la pandemia vino a cerrar muchos eventos donde muchos speakers para dar sus conferencias virtuales querían cobrar lo mismo que en las presenciales y eran speakers de mucho renombre. Y entonces las empresas decían, oye, no, espérame, estamos aprendiendo, yo no sé si te va a jalar, no te puedo pagar lo mismo. Y entonces empezaron a buscar speakers más novatos que estuvieran, ¿no? Dispuestos a cobrar un poco menos, y para experimentar. Y entonces a mí la pandemia me cayó de perlas porque la pandemia me abrió este mundo de verdaderamente ser conferencista. Claro. Y bueno, pues también ahí lo vi y dije, sí, de aquí soy, escribí un libro, di mi charla TEDx, o sea, todo sucedió en la pandemia, ¿no? Poquito antes de la pandemia y durante la Wow. pandemia. Entonces a mí me vino de perlas, me vino maravillosamente bien. Y bueno, pues aquí estoy, o sea, esta ha sido mi pasión. Ahora estoy estudiando una certificación como Chief Wellbeing Officer, que es como como jefe de bienestar para las empresas, pero también estoy estudiando una certificación en estudios de la felicidad. Y actualmente trabajo medio tiempo, pero fíjate el giro, trabajo medio tiempo para la Happiness Studies Academy, que es una academia que dirige Ujú, y que cofundó Tal Ben-Shahar, que es uno de los ujú, sí, sí, principales sí. exponentes de psicología positiva en el mundo. Trabajo para ellos, encargada de la comunidad de alumnos, Oh. medio tiempo. Entonces tengo un pequeño ingreso fijo que me da cierta estabilidad porque estoy sola con mis 3 hijos, y además doy conferencias y doy talleres y capacitación para empresas. Entonces, pues esa es mi trayectoria profesional. Oye, Sandy, pero ya no nos dejaste stalkear. Perdón, yo ya abrí el closet completo, perdón. No, súper, me encanta. Ahorita Humberto sigue y a ver qué te pregunta, pero déjame te digo que me encanta esto de la felicidad. Luego nos tendrás que platicar bien sobre eso. Y me gustaría ahorita hacer solo una pequeña pausa para decirles a los que nos ven, que nos escriban sus comentarios. La verdad es que es muy enriquecedor estarlos leyendo y me acordé de uno ahorita en algo de lo que estás diciendo. Nos escribió por ahí. ¿No me das el nombre, Humberto? Decía que se había casado con su jefa. Híjole, dame un segundo. O sea,
qué lanzado, o sea, ese sí está bien demente, ¿no? Sí, hay gente Pero, que está de verdad mal. Es Ayala, sé que es Ayala por lo que recuerdo. ok. Estoy buscando, pero ahorita se supone que eso yo lo iba a decir y me ganaste, Pero me acordé ahorita. pero no te preocupes, no te preocupes, ahorita lo busco rápido. Pero dementes, por favor, no se pierdan y compartan este episodio, porque híjole, esta demente nos va a decir ahorita de cuál calza, nos va a decir ahorita sus gustos culposos, pero mi pregunta, Sandy, en lo que yo busco es, ¿cuál sería tu gusto culposo en la música? Ay, pues mira, ya no es culposo tampoco, ya me quité de culpas, me fascina la salsa. Tengo que decir, me gusta también el reggaetón, no me gustan las letras, pero el ritmo del reggaetón no tengo manera de no brincar a la pista a bailar. O sea, me chocan las letras, pero la música, algo No, prende en no me mí que me enoja. imagino. El ritmo me prende, ni modo, pero la salsa, la bachata, la cumbia, o sea, uno de mis grandes placeres en la vida es bailar y tomo clases de salsa y de bachata y todos los sábados cuando puedo me voy a los sociales a practicar y me fascina, o sea, me encanta, me encanta. Yo soy muy polifacética, oigo de todo, si tú oyes mi playlist o sea, yo voy desde Mozart hasta Molotov, pasando por Metallica y por Rocío Dúrcal, entonces tengo de todo, ¿no? Pero sí, yo creo salsa, bachata, cumbia, reggaetón, me gusta bailarlo, lo tengo que decir. No, no te imagino No, bailando no le, reggaetón. no le hago al twerking, no bailo reggaetón como las reggaetoneras, bailo reggaetón como Dios me da a entender y como mi pudor me da a entender, pero de que bailo, Pero el bailo, ritmo te gusta. me gusta. Qué padre, qué Fíjate padre. que te imagino como de repente voy con mi hija tiene 3 años y escucha música de lo que sea y está. Así te imagino. Así ando, así. Me gusta. Te digo que yo de chiquita decía que quería yo estar en obras de teatro musicales, me encanta. Oye, ¿y bailas en el sub? ¿Cuándo haces el súper bailas? No, ahí sí me gana la vergüenza. Sí, Híjole, entonces te gané. pues Yo sí. bailo en el súper. Si hay algo que escucho y me gusta, y sobre todo si voy con mi pequeña, ahí sí, hasta las dos bailamos poquito, ¿verdad? Entonces no estás tan demente, ¿eh? Te A, falta. a- a Te voy veces, a a retar. veces a veces mi controladora interna me dice, contrólate, mujer. Ya Contrólate, siéntese, contrólate. señora. Siéntese. No, qué genial. Pues mira, yo creo que, no sé, Humberto, ahí cómo andamos de tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta también sobre tus logros, pero esta es parte de otra sección. ¿Cómo andamos ahí, Humberto? Hay que cambiar ya la sección, ya Ya es stalkeamos un tiempo. poquito a Sandy y no nos dejó preguntarle más, o sea, ella se aventó todo el resumen y era para Sí, desmenuzarla. sí, hombre, sí, no, no, pero fíjate que, déjame te digo que sí te stalkeé, bueno, no fue adrede, pero tengo una amiga por ahí en nuestro grupo de Facebook de Dementes para que también si les interesa, pues se unan a los grupos, por aquí les vamos a dejar los links, tenemos para el grupo de WhatsApp y para el grupo de Facebook, porque por ahí también luego les hacemos regalitos, pero bueno, una de mis amigas que se llama Becky de Sabar, ella está estudiando también este tema de la felicidad del doctor, me ayudas con la pronunciación Tal porque, Ben Shahar. ajá, de Harvard, ¿no creo? Ujú. Y me dijo, mira, o sea, le sonaste, dije, mira, cómo es chiquito el mundo, ¿no? O sea, ella está en Ciudad de México, yo la conozco por otro tema, y de repente ahí me dijo, la conozco, no personalmente, pero pues bueno, seguramente la comunidad, ¿no? Entonces, Seguro. te ando stalkeando por otros lados. Muy bien. De eso Está se bien. trata, de eso Soy, se la trata. verdad, soy un libro abierto. O sea, sí, ya. Ya no hay pudor. No, no, ya no, ya no. Pero bueno, vamos a nuestra sección de la pasión a la acción. ¿A qué te suena, Sara? Eso, de decir que quieres hacer algo, a precisamente ponerte en marcha y lograrlo. Perfecto. Pues queremos que compartas con todos los dementes en tu vida, que yo sé que ya nos compartiste muchas cosas, pero algo que dijiste, yo quería esto, y me lancé, hice esto, 1, 2, 3, 4, 5, o no hice nada, nomás me lancé y me tropecé y me hice un chipote, ¿verdad? Pero al final
aprendí y entonces estuve en esto que yo quería y lo logré así. Compártenos, Sandy. Pues yo creo que, o sea, hay dos grandes. El primero fue el libro, escribir el libro, y el segundo fue la TEDx. Yo creo que esos dos son de los dos más grandes logros que yo te podría decir ahorita, así de mi vida reciente, de los que me siento muy orgullosa y los cuales me tenían aterrada. Y ya una vez que lo logré fue así como de, ¡yes, sí se pudo!, ¿no? Entonces, creo que esos son los dos que para mí en este momento son como los más importantes y de los cuales he aprendido mucho, 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 mucho. ¿Qué aprendiste? Ay, perdón, Humberto, sigues. Sí, o sea, Dale. aquí lo que queremos escuchar es que nos des un poquito de carnita, cómo fue ese proceso de la TEDx. Mira, de la TEDx, o sea, escribí el libro y ya después de escribir el libro fue que empezó lo de las conferencias. O sea, primero lancé el libro y después, unos meses después que empezó la pandemia, y fue que me empezaron a llamar para conferencias. Y una vez que empecé a dar conferencias en línea, empecé a jugar con la idea de, bueno, esto de ser conferencista realmente es algo que me está gustando, es algo que no lo tenía yo en mi radar como una profesión o como una ocupación primaria para mí, en lo más mínimo. Me gusta platicar, compartirlo, pero digamos que dar facilitación o dar capacitación, cumplía con eso hasta el momento que empecé a dar conferencias y que dije, ay, esto me gusta. Entonces, pues empecé a explorar la posibilidad. Afortunadamente, tengo la fortuna de conocer varias personas que ya lo habían logrado. Entonces, pues lo primero fue acércate con la gente que ya logró lo que tú quieres, ¿no? Ese fue el primer aprendizaje. Entonces, hablar, preguntar, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué paso seguiste? ¿Cómo fue? Platícame. Entonces, tuve la oportunidad de platicar ahí con 2 o 3 personas que me dieron sus puntos de vista, su feedback, sus recomendaciones. Y bueno, pues tal cual fue, métete a la página de TED, empieza a buscar qué eventos hay. Como era pleno 2020, pues sí en el 2020 no encontré todavía eventos abiertos, pero para el 2021 sí, pocos, pero ya empezaban a abrirse algunos eventos y entonces fue, pues postúlate, ¿no? Entonces, el clásico, el perfeccionismo, así de, pero ¿y si no es perfecto? ¿Y si me dicen que no? Y si me dije, ¿sabes qué? A la que me voy a postular primero para perderle el miedo es a la grande, al TED de Estados Unidos, ¿no? No TEDx, TED. Entonces dije, mira, ya sé que me van a decir que no, no pierdo nada y me voy a echar el clavado ya para sacudirme el miedo del perfeccionismo y de que me rechacen. Y tal cual lo hice. Obviamente recibí mi muy lindo mensaje de agradecemos tu participación, pero no fuiste seleccionada. Y dije, ya, o sea, ya con esto ya, del suelo no paso. Y entonces, pues, fue la segunda que apliqué para el evento que encontré abierto en ese momento, que iba a ser presencial, que era en Coatzacoalcos, y mandé el video, mandé el formato, y pasaron como 3 semanas y no supe nada. Entonces yo dije, pues seguro no se hizo, ¿no? Pero pues voy a hablar a preguntar. Pues no me han dicho nada, pues por lo menos para quitarme yo el será o no será. Y entonces marco, y en ese momento me dicen, qué bueno que nos marcaste, te podemos hablar ahorita, podemos hacer un Zoom, y yo, sí. Y entonces hacemos el Zoom y me dicen, oye, qué bueno que nos marcaste, justo estamos terminando el proceso, no sé qué, pues sí quedaste, felicidad. Y yo así, ay, bueno, yo gritaba aquí en mi casa, salí gritando de mi cuarto. Mis hijos salieron de, ¿qué te pasa? Y yo, voy a dar una TEDx. Estaba yo muy contenta. La verdad es que fue una experiencia muy, muy padre. La preparación fue estresante, por decirlo menos. O sea, yo estaba muy, muy estresada. ¿Sabes? El foro es, más allá del foro, que era un auditorio muy grande, pero obviamente había muchas restricciones porque estábamos en pleno COVID. Entonces, había el auditorio, que creo que es para 2,000 personas, tenía 250 personas. O sea, no era tanto el público, y sí parecíamos, ¿no? Chícharos de Noya. Pero más allá de eso es saber que tienes un chance y que lo que hagas queda grabado y que eso se sube y queda para la posteridad y queda en una plataforma súper importante. Entonces, nunca me había pasado. Ya me había yo subido a escenarios, ya había yo dado algunas conferencias, pero ¿sabes? La autoconciencia que tenía yo de mí misma, el, bueno, Coatzacoalcos, hacía mucho calor. Luego no prendieron o sea, era un auditorio tan grande que no prendieron mucho el aire acondicionado, lo prendían a ratitos. Las luces, que nunca me había tocado con esa cantidad de luces, y el nervio.
Yo tenía haz de cuenta que mi lengua era de cartón. O sea, yo no podía vocalizar bien. Sentía así las gotas de sudor, cómo me escurrían por todo, así por todo el cuerpo y sentía clarito las gotas de sudor por todos lados. Estaba con este tema de que no se te olvide. Una de las cosas es que te dicen, ¿no? Bueno, tienes un tiempo límite, tienes que mandar tu guión, el guión lo revisan, te dan feedback, lo tienen que autorizar. Hay ciertas cosas que obviamente no puedes promocionarte, no puedes hablar de política, no puedes hablar de religión, etcétera. Y tienes que apegarte al guión. Y está la consigna de que si no te apegas al guión, o si a la mera hora, ¿no? Quieres meter un comercial o lo que sea, pues te pueden bajar del escenario o de plano o no suben tu plática, ¿no? No suben tu plática a la plataforma. Entonces, había como mucha presión en ese sentido y decidí no poner ningún slide y decidí que me lo iba a memorizar. Grave error, grave error. O sea, yo así de claro, yo quería ser actriz de Broadway, quiero ser actriz, yo me puedo memorizar un guión de 18 minutos. Oye, Sandy, pero entonces, si tú ya habías dado algún guión, ¿no podías improvisar algo o eso sí lo podías hacer? Mira, el aprendizaje fue que a la mera hora tuve que acabar improvisando porque por supuesto que ¡Qué se me olvidó nervios! el guión. O sea, Claro. con ese nivel de nervios, por supuesto que se me olvidó. Entonces, y en ese momento o sea, me lo sabía tan de memoria que si se me fue una palabra, ya no hilé con las demás ideas. Entonces, en ese instante estaba la conciencia de, en la madre, ya se me olvidó, ya no sé qué sigue, pero no te calles, sigue hablando, que no se note. Y al mismo tiempo, ¿no? El juez aquí en la cabeza diciéndome, la vas a cagar, ¿no? Es el peor Ah, oso que vas a hacer, la loca de la casa, ¿no? al chango loco de la cabeza, ¿no? Y al mismo tiempo otra voz que me decía, sigue hablando, tú puedes, sigue hablando, tú sabes de qué se trata tu tema, ¿no? Y el sudor y la lengua de cartón y todo sucediendo al mismo tiempo. Entonces, fue una experiencia muy intensa, muy, muy intensa, pero fue sumamente gratificante. La verdad, el ambiente que se generó ahí, la verdad es que la gente, o sea, un beso a Ángel Mendoza, que es el organizador de allá de TEDx Coatzacoalcos, porque es un tipazo y generó un ambiente padrísimo y entre los speakers, y entonces, y era tal emoción, ¿sabes? Era la primera vez que muchos de nosotros realmente veíamos y estábamos físicamente y en contacto con otros seres humanos después de un año o más. Entonces, también la adrenalina y pero la oxitocina, pero todo era así a tope. Entonces fue una experiencia sumamente gratificante, muy linda y de mucho aprendizaje, ¿no? De mucho, mucho aprendizaje. Claro. Entonces eso, yo creo que es Ay, eso. Estuvo divertido. pues, Humberto, Fue porque la luego no lo vez dejo que hablar, perdón. fue la vez que puedes decir que tuviste más miedo, pero rompiste con ello. Bueno, En, yo creo que esa fue una. Y la otra fue, te digo, cuando iba a lanzar el libro, hay cosas en el libro que platico que nadie sabía, ¿no? ok. Nadie sabía más que quizá mis dos exmaridos y mi terapeuta, pero nadie más en la vida sabía. Y que el día anterior a publicar el libro le hablé a mi editora y le dije, ¿sabes qué? Quita eso, no, no, no quiero que salga. Y me dijo, no, ¿por qué? Y yo, no, qué necesidad, mejor quítalo. Para qué movemos el avispero? Mejor quítalo. Y me dijo algo que al final me ayudó, o sea, me dijo, mira, esto que tú compartes es algo con lo que mucha gente va a resonar, es algo que le va a ayudar a muchas personas. Entonces, no lo quites, por favor, no lo quites y además va a ser sanador para ti. Y dije, en el nombre sea de Dios, ok, va. Y efectivamente, sí generó ruido, ¿no? En mi familia y en círculos cercanos de gente pues, que se Me sorprendió conoce. y que sí. Y una persona en particular definitivamente me retiró el habla. Eh, y bueno, pues son algunos riesgos que vienen con esto, ¿no? Pero no me arrepiento, no me arrepiento porque sí ha habido gente que específicamente con ese pedazo del libro me dice, no manches, gracias porque yo no me había atrevido a hablar de esto, yo no había dicho nunca nada, yo pensaba que yo estaba sola en mi locura, gracias. Entonces, valió la pena, pero sí estaba yo aterrada. Y más, ¿no? Esta controladora, doña perfecta, qué van a pensar, qué van a decir, qué va a pasar. Y no, no, sí fue un momento mucho miedo, Yo, pero no yo me creo, arrepiento. yo creo que eso es algo que nos distingue a los dementes, que queremos, sí, efectivamente,
vivir, triunfar, lograr cosas, pero en este camino mostrar a los demás que se puede, ¿no? Y ahorita yo te estaba escuchando con la pasión que lo estabas contando y por eso esta sección así se llama, de la pasión a la acción. Y yo sé que Humberto me va a matar, pero te puedo dejar toda la sección que sigue, ¿eh? Déjame te digo una cosa, porque yo hice unas notas en lo que tú estabas platicando, Sandy, que me parecen bastante buenas para pasar de la pasión a la acción. Primero dijiste, acércate con la gente que hace lo que tú quieres, ¿no? Si tú quieres hacer algo, ¿quién ya lo hace? Ya acércate. Y luego empieza a buscar la oportunidad. Tú dijiste, empecé a ver ahí en TEDx y empecé a buscar lo que quería y de qué se trataba, ¿no? Mucha gente nada más quiere, pero no hace el trabajo que sigue, ¿no? Luego postúlate a lo grande. O sea, te vas a aventar, aviéntate a lo grande. Ahí te va el otro libro que tienes que escribir, ¿eh? Ya estoy en eso. Te voy a vender las ideas, ¿eh? Van a quedar grabadas, no se preocupen. Pero obviamente, tome nota, de veras, postúlense a lo grande. Si no sucede, si pierdes, bueno, ya perdiste cierto miedo al rechazo. Y luego lo vuelves a intentar. Lo volviste a intentar, aplicaste nuevamente, no quitaste el del renglón. Para mí creo que esa es otra buena lección. Dijiste otra que siempre se nos olvida, celebrar. Gritaste y fuiste bien contenta. Yo no sé si hiciste algo más, probablemente sí, pero lo celebraste y te reconociste, ¿no? Y ya en el camino no dejaste de prepararte. Que yo creo que ya a todos nos pasa el nervio y se nos olvida y lo que sea, pero no dejaste de decirte, tú conoces tu tema, te preparaste, te preparaste, te preparaste. Yo creo que eso nunca hay que dejar de prepararnos y cumpliste los requisitos de ahí, ¿no? O sea, por eso yo te preguntaba, ¿podías improvisar o no? O sea, hiciste todo, toda la tarea, ¿no? Entonces, cuando queremos algo y queremos pasar de la pasión a la acción, hay que hacer la tarea. Yo creo que eso es bien importante y bueno, yo me callo porque si no, Humberto se va a enojar conmigo y es bien enojón. Entonces, nada, no es cierto, pero quería rescatar esto. No sé si estás de acuerdo, Sandy, si algo me faltó, No, súper pero todo esto resumen. lo saqué de tu plática para que veas. Súper resumen. Muchas gracias. Sí, tal cual. Qué Pues bueno, me gusta, me gusta. ni más ni menos está volando la cabeza Sandy porque pasó de algo que fue creando, fue sintiendo, fue desarrollando y se aventó, que eso es lo más importante, ¿no? Dicen que para la locura solo necesitas un pequeño empujón. Entonces, cuando llega esa parte, dices, no me importa dónde tenga que ir, lo que tenga que pasar para llegar a esa acción, para lograr ese sueño, esa meta. Y está muy padre esto, pero quiero que ustedes de mentes dejen aquí su historia, dejen un poquito de ese camino que llevaron tortuoso y nos compartan. ¿Por qué? Porque vamos a leerlas, vamos a compartirlas. Entonces, quiero por favor de mentes que ahora nos dejen aquí en la cajita de comentarios su historia y vámonos a la última sección de nuestro programa. ¿Cuál es la última sección, Marisol? Se llama Retando a tu mente de mente. Y esta me gusta, porque la semana pasada Humberto perdió, por eso me gusta. No es cierto. Aquí queremos retar a Sandy y bueno, previamente le dijimos que pensara en algo que quisiera defender, algo en lo que ella cree, algo que ella defiende, es un pilar de su vida. Y bueno, pues aquí le vamos a dar la palabra para que ella lo exponga y bueno, pues ya vamos a ver qué tan fuerte está en su creencia. Venga, Pues Sandy. muy bien. Pues yo creo firmemente en la naturaleza bondadosa del ser humano. A pesar de lo que nos enseñan los medios de comunicación, a pesar de que existe, obviamente, todos somos luz y sombra, pero todos tenemos dentro de nosotros, tejido en nuestro ADN, la capacidad de amar, la capacidad de ser generosos, la capacidad de ser compasivos, la capacidad de ser empáticos. Venimos cableados para la empatía. La generosidad es algo que se multiplica. Quien hace un acto generoso no solo ayuda al que recibe, el que recibe se prende en los mismos lugares del cerebro de quien recibe, de quien da y de quien contempla un acto generoso. Entonces yo estoy convencida, estamos cableados para el bien, estamos cableados para la colaboración, estamos cableados para el bienestar. Lo que pasa es que nos gana el mecanismo de supervivencia prehistórico, este,
cuando vivíamos verdaderamente en un estado donde cada minuto nos jugábamos la vida. Y ese es el que nos hacía estar en miedo y el que nos hacía estar a la defensiva, ¿no? Y estar en carencia. Pero hoy por hoy yo sí siento que tenemos en nuestra naturaleza esta parte, las dos partes, pero creo totalmente en que tenemos esta naturaleza bondadosa y en que la podemos sacar a conciencia y a voluntad, y que en la medida que la vamos poniendo en práctica va creciendo y va iluminando a nosotros y a los demás, y que el tema es despertar y hacernos conscientes de esto y dejar de seguir la corriente de carencia, de miedo, de escasez, que nos han instalado también en el cerebro para mantenernos como si fuéramos hombres de las cavernas. Ya no somos hombres de las cavernas, ya no vivimos en las cavernas. Hay otra opción y confío en que ese es el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Híjole, mira, yo creo que sí hay Hay otra gente opción y yo, o gente ay, creo que hay gente que sí, digo, creo que aquí estamos algunos que sí queremos hacer cosas buenas, pero yo también creo que hay gente que no tiene esta parte. O sea, y te pongo un ejemplo, ¿no? Ha habido personas que pues rayan como en alguna enfermedad tal vez, pero que tienen un poder que son malucos. Y te lo digo, no nada más hablando de psicópatas así que llevaron a mucha gente a suicidios, o que como mataron gente, etcétera, o que ni siquiera pueden expresar una emoción. ¿No? Pero conozco gente y créeme que he conocido mucha gente porque estuve trabajando con demasiada gente en recursos humanos y hay gente que parece que goza cuando hace alguna maldad. Yo no sé si estas personas, digo, probablemente sí tengan algo de bondad, pero no tienen una razón para hacer las cosas que dañan a otros. Y tan es así que en el mundo no hay solo paz, ¿no? O sea, hay gente que tal vez no es como que piensa, quiero ser malo, no, 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 pero sus actitudes y todas sus acciones no son precisamente para lograr el bien en el mundo. La verdad, ¿qué me dices, por ejemplo, así de un Manson, ¿no? Que hacía cosas tremendas, ¿no? Y lo peor del caso es que la gente lo seguía, ¿no? Entonces, yo ahí como que discrepo un todo. No sé, tú, Arturo, tú, Humberto, ya te cambié el nombre, fíjate, nada más por placer. A ver qué sientes. Nada, no es cierto, Humberto. Mira, yo estoy convencido de que los seres humanos tenemos esa posibilidad de elegir un camino y creo, estoy de acuerdo con Sandy, tenemos esa bondad, tenemos ese cómo hacer el bien dentro de uno. Lo malo a veces es nuestro entorno, que nos desarrolla más, que nos potencializa, pero sí muy en el fondo hay fibras en las cuales podemos tocar, que ya es un análisis más extenso, que podemos hacer a lo mejor modificar conductas de las personas. Sí, hay malas historias, hay buenas historias, pero yo creo que también es como la sociedad se va manejando, cómo eso es lo que va gritando, lo que a lo mejor nos impusieron en algún punto, en alguna época, eso va dictando nuestro camino, pero hoy exactamente creo que es un buen punto de cambio porque nos hemos visto en una sociedad que se polariza, en la cual si no eres esto, pero también hay lugares donde hay una convergencia, hay un conectar. Ayer alguien me decía, híjole Humberto, me sorprende ver a tantas mujeres llevándose tan bien, estando en un lugar muy cálido, porque pues, yo tengo ese dicho, y ella es mujer, las mujeres, ya me van a corregir porque la verdad no me acuerdo, pero entre las mujeres podrán destrozarse, pero nunca hacerse daño. Entonces, Eso dicen, eso dicen. exactamente. Pero yo veo que también es posible hacer el bien y replicarlo. Algo así como esa película de, si bien recuerdo, es el de Cadena de Favores.
Sí, pay it forward, sí. Exactamente, Fíjate, paga. fíjate que ahorita me encantó una frase que dijiste y la termino de componer. No hay malas personas, hay malas historias y poca conciencia. Pero yo creo que no hay malas personas. Yo creo que esto que decías, Marisol, o sea, uno, hay psicópatas, sí hay psicópatas, y hay psicopatías que generan esta falta de empatía y esta falta de compasión, pero son una excepción a la regla. El problema es que como tenemos este sesgo a lo negativo y como existen quien lucra con la atención de la gente, él se pone la lupa sobre todo lo malo que sucede, porque es lo que vende, porque es lo que hace que la gente se mantenga enganchada. Y si ya te vas a teorías conspiranoicas, pues porque es lo que nos mantiene en miedo, porque es lo que nos mantiene sumisos, porque es lo que tú gustes y mandes. Pero en realidad está en nosotros esa semilla, está en nosotros ese potencial, está en nosotros ese anhelo. Nadie se despierta, o bueno, solamente algún psicópata, pero nadie se despierta diciendo a quién voy a maltratar y a quién le voy a hacer daño hoy y cómo voy a destruir el mundo hoy. O sea, de verdad yo creo que la gente, toda la gente genuinamente, toda la gente que es sana, que es la norma, que es la gran mayoría de la población en este planeta, lo que está buscando es cómo ser feliz y cómo evitar el sufrimiento. Eso es lo que todo el ser humano Oye, busca. Sandy, pero entonces, ¿cómo te explicas? Precisamente tú lo comentabas, ¿no? El morbo vende, lo malo es lo que nos gusta ver y no somos psicópatas. O sea, por qué ese afán? Y nosotros lo hemos platicado y lo hemos platicado precisamente cuando queremos lanzar programas como este y que queremos vender cosas de valor y cosas positivas y cosas buenas, pero esto no vende a veces, ¿no? Hay que cambiar un chip, pero ¿cómo te explicas esto? Porque no Tiene es una aquí en explicación. México, es nivel mundo, No, no, ¿no? no, es el ser humano. O sea, es una explicación arcaica que tiene que ver con la evolución. O sea, el doctor Rick Hanson dice, tenemos velcro para lo malo y teflón para lo bueno. Así venimos cableados de fábrica. ¿Por qué? Porque tú imagínate, traemos exactamente el mismo cableado, o sea, el modelo no ha cambiado desde hace miles de años para acá. O sea, desde la prehistoria, el cableado cerebral no ha tenido un upgrade, ¿no? Así estamos igualitos que el hombre de las cavernas. Tú imagínate en la época de las cavernas, Marisol, un cavernícola, imagínate una pareja, dos cavernícolas, ¿no? Que van a salir a cazar. Y uno de ellos es súper optimista, súper buena vibra, súper buena onda, y se detiene a oler las flores, y mira el bonito atardecer, y piensa bien de todo. Y el otro es un paranoico que va viendo monos con tranchetes y preocupado por todo. ¿Tú cuál crees que llegó la noche a poderse reproducir? ¿Cuál sí llegó a la cueva? El paranoico. El paranoico. Entonces, la evolución, o sea, esa característica fue la que hizo que pudiera prevalecer la especie. O sea, porque vivíamos en un entorno donde de verdad había que estarse cuidando la espalda a cada paso, porque si no te brincaba el dientes de sable y te comía. Entonces, venimos con ese cableado, es una parte natural del ser humano y el cerebro pone mucha atención a eso porque la función del cerebro es mantenernos con vida y ahorrar energía. Entonces, cualquier potencial riesgo de poner en riesgo nuestra vida o de que tengamos que invertir demasiada energía en algo, el cerebro va a poner mucha atención a eso. Entonces, este sesgo de entonces estar viendo las noticias y ver, no, yo me acuerdo, las Torres Gemelas, o sea, una y otra y otra y otra y otra vez por meses, cómo se caían y se caían y cómo se aventaba la gente por el edificio y cómo, y es un morbo y una necesidad, porque el cerebro lo ve como es que si estoy alerta, entonces a mí no me va a pasar. Si estoy alerta, entonces de alguna manera yo lo voy a prevenir, ¿no? Entonces, Pero, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se ajá, cambia? Por eso me refiero a la conciencia y a la narrativa. Se cambia dándote cuenta de esto, o sea, primero entendiendo cómo funcionas y dándote cuenta que entonces hay un tema de un cableado ahí, pero haciéndole caso a la ciencia. Hay ciencia hoy ya por fin confirmada, que antes no se creía, que seguimos generando nuevas neuronas hasta que nos morimos. Y el cerebro tiene plasticidad, o sea, se puede seguir conformando y podemos regeneran, seguir sí. cableando nuestro cerebro de forma consciente toda la vida. El problema es que reforzamos las mismas rutas, ¿no? Del miedo, de la carencia, de la paranoia, del no sé qué, y Sí, entonces lo que hacemos los hacemos es que mismos caminos, ¿no? robustecemos esas rutas
y ahí nos quedamos enclochados. Y yo a eso le llamo el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es, te das cuenta y te haces consciente de que tienes ese sesgo y propositivamente, con mucho trabajo y con mucha intención todos los días, decides tomar una ruta diferente, decides conectar con la gratitud, decides dejar de conectarte con el miedo, Pero decides fíjate, ser más optimista y entonces empiezas a generar, haz de cuenta que uno es una supercarretera pavimentada ajá, de 8 carriles con pavimento hidráulico, ¿no? Iluminada, que es la de lo negativo, y la otra es una brecha que hay que ir abriendo a machete. Pero tú puedes decidir ir caminando y conforme camines esa brecha todos los días y practiques de manera consciente y propositiva, como si estuvieras entrenando para un maratón, vas abriendo esa brecha y la vas haciendo cada vez más fácil de transitar hasta que llega un momento donde ya te das cuenta que tienes la disyuntiva y dices, ¿me puedo ir para acá o me puedo ir para acá? Me doy cuenta, me hago consciente, me decido ir por la ruta de lo positivo, ¿no? Entonces, es un trabajo, sí, implica un trabajo porque implica reconfigurar nuestro cerebro prehistórico, pero creo que estamos en el momento de que la humanidad está empezando a hacerse consciente de esto y empezando poco a poco a practicar y a generar, y no sé cuántas generaciones nos va a tomar. nos Pero lleve, yo oye, creo no lo vamos a lograr hasta que seamos mayoría la inteligencia artificial, porque soy un robot. Nada, te creas. Pero fíjate, yo creo que hay gente que sí se queda enclochada en el cerebro, porque ahí te va. Y a lo mejor lo viste o lo has vivido. ¿Qué me dices de aquellos pequeñitos, incluso a veces de edades muy chiquititos, bebés, 2 años, 3 años, que van y le tiran el cabello a la que sigue, van y le empujan, van y le roban el juguete? Digo, no es como que te diga, ah, es una psicosis, ¿no? Pero son maluquitos, o sea, Pero hay gente tiene las dos. maluquita. ¿Has visto los experimentos donde el psicólogo tira un lápiz y dice, ay, y el niño chiquito de 1 año y medio va y se lo recoge y se lo da? O sea, también tenemos esa parte. Sí, Tenemos las dos partes. Obviamente, el cerebro de un niño chiquito está mucho más cercano al de un cavernícola, ¿no? Porque acaba de empezar, ¿no? le No hay hace falta. conciencia, pero entonces tiendes a la maldad, No algunos, Yo ¿no? no creo eso. tiendes a defenderte, porque lo que estás buscando es ser feliz y evitar el sufrimiento. Entonces, tiendes a la impulsividad de buscar lo que a ti te da placer y lo que a ti te hace feliz. Y esa impulsividad hay que educarla, ¿no? Entonces, sí es un trabajo, por eso, o sea, una vez más, es un trabajo de conciencia y de constancia y de práctica diaria, como el meditar. O sea, meditar una semana no te va a servir de nada, tienes que meditar todos los días, pero, pero al final esa semilla, esa parte de luz, todos la tenemos y todos tenemos la capacidad de conectar con ella. El tema es hacer conciencia y tomar la decisión de hacerlo todos los días. Yo creo que es eso, ¿no? La satisfacción inmediata que uno puede sentir, y es cuando uno de repente va variando y dice, híjole, fue más inmediato esta satisfacción de le quité el lápiz a este niño y en vez de yo me gané este lápiz, yo hice todo el esfuerzo y no vimos esa satisfacción a largo plazo. Pero cuando tenemos eso, lo valoramos. No sé, yo cuando doy algún curso más enfocado en ventas, yo les digo, mira, primero que nada lo que te vende es cómo te ven. Y a mí, yo pongo mi ejemplo, siempre lo digo en mi ejemplo. Le digo, yo me pongo serio, me dicen, tienes cara de mamón, tienes cara de sangrón, de payaso, de que ni me hables. Y así me lo dijeron mucho tiempo en la escuela, en muchos lugares. Entonces ahora lo que hago es algo bien sencillo. Cuando sé que voy a alguna plática de ventas o voy a conocer a nuevas personas o voy a hacer un Zoom, ya estoy así, con la sonrisa puesta. Y eso cambia el chip totalmente de las personas. Pero entonces me das la razón, porque quiere decir que por naturaleza somos más bien malucos y tenemos que llegar a trabajar para llegar a hacer cierta conciencia, ¿no? No, es que al fin y al cabo es más fácil ser malo que ser Por bueno. eso, porque lo traes acá más arraigado. Es que traes las dos. Lo que pasa es que por evolución, sí tenemos un sesgo hacia eso,
porque es la ruta fácil que hemos venido reforzando y reforzando y reforzando por las circunstancias de supervivencia en las que vivimos muchísimo tiempo. Hay gente hoy en día que todavía está viviendo en esas circunstancias, me queda claro, pero la gran mayoría de nosotros que estamos ahorita aquí, que podemos tener una plática en Zoom, que tienes un celular, que tienes una computadora, ya no estás en ese lugar. Entonces, creo que justo parte de lo que hacemos los dementes, ¿no? Y es parte, es justo ir contra esa corriente, ¿no? Tú me dirás, Marisol, si no, yo creo que también es parte de lo que tú haces, o sea, es justo, o sea, una cosa es que, pues, lo común, lo que más vemos en los medios, lo que más, quizá te lleguen en las redes, son cosas negativas, pero sabemos que hay otro camino y sabemos que el potencial para recorrer ese camino todos lo tenemos y lo que queremos es sacudir a la gente para que se salga de esa ruta conocida y empiece a transitar una nueva ruta que si todos la transitamos, yo sí estoy convencida, sé que no es tarea fácil, sé que a lo mejor es de titanes y de locos y que es muy idealista, pero cada quien de nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, que si logramos que cada vez más gente se haga consciente de que tiene esa opción y empieza a tomar decisiones de manera más propositiva, apelando a su lado de luz que también lo tienen, este mundo va a cambiar. Sí lo podemos cambiar. La inteligencia artificial va a aprender bien, sí va a aprender bien. Nada Ay, más pues, hay que pero saber mira, cómo ahorita decíamos algo también en eso. ¿Quién va a ser la inteligencia artificial? Y no me puedes negar que de alguna manera por eso nos da un poco de temor, ¿no? O sea, ¿quién y qué le van a dar a esta pero inteligencia? ¿Con qué la van a la, alimentar mira, también, no? quienes la crearon ya la crearon, pero quienes le estamos enseñando y quienes la estamos alimentando somos todos. Entonces ahí está el poder en hacernos conscientes de que no estamos nada más a la deriva de la corporación. La corporación la creó, pero la IA está aprendiendo conforme lo que va viendo de Pues con las que no se meta similitudes a de cada Twitter uno. ahora ex, porque ahí te Exacto. encuentras Es cada maluco que que vas a nomás por el postear. placer de insultar, la verdad, digo, yo estoy contigo en el tema de que yo no soy tan mala, ¿verdad? Yo sé que los que estamos aquí tampoco, los que nos ven tampoco, pero no va a faltar que hay gente que disfruta insultar, que disfruta arruinarle el día a alguien Les gusta ver el y mundo arder. Pero no son la sí, mayoría, y el tema nos sentimos muy aislados los locos de mentes y sentimos que no somos mayoría, cuando en realidad sí somos mayoría, pero no salimos de la alcantarilla a veces por miedo. Entonces yo creo que parte de la chamba de nosotros como dementes es salir y de ¿qué estás loco? Sí, sí estoy loco, pero todos estamos locos y sí podemos y somos más, ¿no? Entonces creo que es parte de la labor que estamos haciendo. bueno, ese punto sí te lo doy. Yo creo que sí estamos locos y sí queremos hacer cosas buenas y ahí sí te la compro para que veas. Pues, ¿Cómo ves, Humberto? no puedo decir más que, primero que nada, ganamos, los estamos bien. Te, Dejen te, sus te, te comentarios, tocaba, te tocaba, te di chance, te di chance. pongan aquí en los comentarios ustedes qué piensan, mis queridos dementes. Y ojo, no sé si les ha pasado, ¿no? Sí vemos mucho contenido en redes sociales donde, híjole, esto está muy morboso, es malo o algo así, pero también últimamente ha habido videos en los cuales hay una historia. Oye, tú qué haces, qué escoges, y de repente hay dinero y ves la historia y de alguna forma se vuelve emotivo. Dices, híjole, qué padre ver sonreír a alguien, que alguien está ayudando a alguien. Si lo está viralizando, dices, híjole, no sé si se puede lucrar con eso o no, pero yo digo que esas historias hay que proyectarlas así como las malas, hay que proyectar las buenas. Y si me dejas decir algo, Humberto, hay tantas, yo sí creo que hay tantas malas como buenas allá afuera. Lo que pasa es que, y hay que entender esto, nuestro cerebro que tiene en el tallo del cerebro tenemos el sistema reticular activador ascendente, que es esta antena que hace que tengamos estos sesgos. O sea, no podríamos percibir absolutamente todo lo que hay allá afuera porque se nos quema el cerebro, no nos da. Entonces, tenemos que ser selectivos, el cerebro es selectivo en qué sí me muestra a nivel consciente y me va a mostrar aquello que corrobore mis creencias y que esté alineado a lo que yo pongo atención y donde me va a preservar, ¿no? Entonces, si yo estoy todo el tiempo y así funcionan los algoritmos y así funciona el sistema reticular ascendente y quienes creen en la ley de la atracción, así funciona la ley de la atracción, así funciona. Si yo estoy conectada y pensando
este mundo es una porquería, se lo está llevando pifas, pura gente mala, puras malas noticias, el gobierno es una cochinada, pura corrupción, estamos llenos de malas personas, narcos, bla, 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 bla. Y estoy viendo eso en la televisión. Y, ¿tú qué crees que vas a captar de todo lo que está allá afuera? Lo que vas a captar es más de lo mismo, porque tu cerebro se sintoniza con eso. Es como cuando decides que te vas a comprar un coche de X modelo y X color, y de repente ya que lo decidiste, empiezas a ver ese coche de ese color en todos lados y parece magia. Bueno, no es magia, es tu sistema reticular activador ascendente que te está enseñando eso que hoy para ti ya es relevante. Entonces, si tú permaneces conectado y le das like y te quedas horas viendo videos morbosos o te quedas horas viendo noticias o le das aunque le des dislike, pero estás dedicando la energía, tiempo y atención a esto negativo que te conecta con la carencia, que te conecta con el miedo, etcétera, el algoritmo o tu sistema reticular activado o el universo te va a mostrar más de lo mismo, vas a estar recibiendo y pudiendo captar más de lo mismo. Si tú te conectas con la bondad, con la generosidad, con la gratitud, con creer, ¿no? Pensar bien de la gente, con ser generoso, y con buscar contenido tú propositivo. No te esperes a que el algoritmo te escupa algo, tú ve y búscalo, tú dale like, tú comenta las cosas que son constructivas para ti y vas a empezar a ver más de eso y tu vida te va a empezar a mostrar que tienes mucho más que agradecer y vas a empezar a encontrar muchas más buenas personas. Haz de cuenta que vivieras en 2 dimensiones, tú decides en cuál de las 2 dimensiones vas a vivir. Entonces eso es bien importante. Y es eso que estás diciendo, ¿no, Sandy? O sea, también hay que contar esas historias, porque esas historias existen en todos lados. Yo recuerdo una muy, muy rápida que me pasó. Yo recuerdo que hace como unos 7, 8 años nos estaba yendo de la fregada porque no nos pagaban. Tenía como 6 meses que no nos pagaban bueno, gobierno, una dependencia de gobierno. Entonces nos debían N cantidad de dinero, no teníamos dinero, no nada, y así pasamos varios meses vendiendo cosas, haciendo ese sacrificio, pero algo curioso que pasó fue que el día que pagan, fue así como que, pum, ahí está todo el pago, todo tu dinero. Y ese mismo día dije, tengo que ir al Walmart a surtirme y hacer una mega despensa enorme, ¿no? Entonces yo iba en el Walmart y estaba hecho, sí, esto sí, estaba con el carrito. Y de repente en el camino me topó un chavo que me dice, oye amigo, ¿te puedo pedir un favor? No sé si me puedes prestar 200 pesos para un medicamento para mi hija. Y en ese momento lo primero que pensó mi cerebro fue, este cuate me va a estafar, Quiere ver la cara. me quiere ver la cara. Y de repente le digo, ¿cómo sé que es para tu hija? Me dice, aquí tengo la receta. Dice, mira, no seas malo, se quita los zapatos, te vendo lo que tú quieras, no tengo nada. En ese momento me llegó, me conectó y pensé en cómo a lo mejor mi papá en algún momento pasó una historia así. Y le dije, ok, vamos a hacerlo, pero yo voy contigo a pagar ese medicamento. Y llegamos a pagar el medicamento. Le digo, agarra pañales, agarra leche y agarra todo esto. Y de repente me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si me hubiera encontrado ese tipo y yo sin dinero, ¿no? Y a lo mejor no es así como que diga, uy, le di la gran cosa, pero a lo mejor lo saqué de ese problema y se fue bien emocionado y dice, amigo, me ayudaste demasiado bastante. Entonces, esas tipos de historias es las que hay que replicar, ¿no? Claro, claro. Yo creo que lamentablemente nuestra primera o nuestro primer pensamiento cuando alguien nos pide es, me quiere estafar, ¿no? O va a ir a metérselo de no sé qué, ¿no? Porque por mucho tiempo también no, nos han metido esas ideas, ¿no? Y yo creo y digo para mí misma cuando me toca ayudar a alguien o hago cualquier cosa, que cuando tú das, no das para la persona que le estás dando. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, si yo le doy a la persona que me encontré en el súper, por ejemplo, no es para ella lo que doy, ¿sabes? Para quién es para mí. Porque creo También. que mi intención es buena. Mi dar es honesto. Si la otra persona con ese dinero quiere hacer algo que sea indebido, pues eso va a ser para él, ¿no? Si, ya sea si lo va a malgastar, si lo va a comprar otras cosas que no son lo que me dijo, no me importa. A mí lo que me importa es lo que yo estoy dando y cómo lo estoy dando y con qué intención, ¿no? Si lo estoy dando de corazón, si lo estoy dando pues para que la otra persona tenga algo bueno. Si lo hace o no lo hace, eso ya no lo voy a saber yo. Y creo que cuando damos algo, precisamente los más beneficiados somos nosotros mismos, ¿no? Creo que se siente mucho mejor cuando das algo,
que cuando lo recibes. Entonces, Y lo que te decía, fíjate que la ciencia ha comprobado que tanto el que da como el que recibe se les activan los mismos lugares del cerebro y los mismos neurotransmisores de gratitud, de alegría, o sea, la oxitocina, las endorfinas se activan en el que da, en el que recibe y en el que es testigo de este acto. O sea, por partida triple. Entonces, como dices, o sea, ¿ves? ya, no, sí, sí ¿Cómo soy tenemos buena, razón? yo no dije que yo Ya fuera la pasamos mala, en pero nuestro creo que sí rango. hay gente maluca, eso sí creo. No, pero esto es la naturaleza del ser humano y de verdad estamos cableados para empatizar con el estado de ánimo del otro, justo porque de eso dependía nuestra supervivencia. Si alguien se asusta porque ahí viene un león, yo también me asusto y yo también corro, Y ¿no? yo también Pero, corro. pero lo mismo, o sea, si alguien está triste, yo puedo empatizar con esa tristeza y puedo estar ahí para él. Si alguien Claro. está muy contento, yo me puedo alegrar por sus logros y darme cuenta que también para mí es posible. Entonces, yo sí soy una ferviente. No estaríamos aquí, no estaríamos haciendo esto si no te ayudamos. Bueno, pues está bien. Te damos el gane, Sandy, por supuesto, y también te dejo Humberto ganar, por supuesto. No, la verdad es que tienen un súper buen argumento. Y bueno, pues esta fue nuestra sección de Retando a tu mente de mente. Y yo creo que lamentablemente ya casi que nos vamos, ¿no, Humberto? Y aquí nada más es cuestión de que Sandy nos diga dónde la encontramos, cómo conectamos con ella. Así que Sandy, por favor. Muchas gracias. Bueno, me pueden encontrar estoy en TikTok, Instagram y Facebook como @Sandy con Y, sandymora.mx. Así me encuentran en mi página web www.sandy-mediomora.com. Y si googlean Sandy Mora o Sandy Mora Alquimia Emocional, que es el nombre de mi libro, o Sandy Mora TEDx, me van a encontrar. Así que pues por ahí los veo en cualquiera de estos lugares. Oye, Sandy, pero y también la masterclass que vas a dar para Ah, dementes. claro, sí, ¿Cuándo sí, va a sí, ser? es el 12, ¿cierto? El 12 de septiembre vamos a tener una masterclass que se llama Reconcíliate con tus miedos, donde vamos a platicar un poco más de todo este cableado del chango loco y del sabio y etcétera, etcétera. Va a estar muy buena y les voy a dar algunas herramientas de cómo poder aprender a mitigar y amigarse con sus miedos. Entonces no se la pierdan, por favor, y no se pierdan el evento del 28 de octubre, donde les voy a estar platicando de todas estas historias de vida que les conté, así ya más a detalle, y que es sobre alquimia emocional y el arte de la resiliencia. Así que nos vemos el 28 en vivo aquí en Querétaro. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Perfecto. Y ojo, no se pierdan también, digo, me adelanto un poquito porque mi masterclass es el 5 de septiembre, es me la ganaste. inteligencia artificial para negocios. Hablando de todas estas noticias, es sobre la inteligencia artificial y cómo sacarle provecho en nuestros negocios. Así que no se la pueden perder. Síganme igual. Búsquenme como Humberto Caro Silva. Me googlean y me van a encontrar en alguna página, en alguna red social. Se los aseguro. Marisol. Me ganaste la noticia porque te iba a decir, hey, tu masterclass también. Para los que nos escribieron la vez pasada, Alejandro Ayala se llama. También Patti, Sonia, bueno, los invitamos a que sigan compartiendo sus comentarios, a que inviten a sus amigos también. Los invitamos a ustedes que nos ven también, que nos comenten qué es lo que piensan de lo que estuvimos platicando y que también pues se agreguen o se registren en nuestro equipo, nuestro grupo, perdón, de Facebook, en nuestro grupo de WhatsApp, a nuestra página que es dementeslab.com. Y bueno, ahí seguirán viendo noticias, videos y seguirán conociendo a los dementes. Y bueno, tenemos varias sorpresas que en un futuro les estaremos dando. Yo soy Marisol Aguirre y por lo pronto pues me despido de ustedes hasta la otra semana en Stalkeando Dementes. Fíjense.